Mis botas se hundían en el fango hasta las rodillas. El hedor de algas y vegetación podrida apenas se disimulaba con el respirador. El aire zumbaba con el aleteo de millones de moscas navajas, las únicas criaturas en este planeta maldito, más pequeñas que yo y con más probabilidades de sobrevivir. 2 semanas aquí y la esperanza de encontrar siquiera un fragmento de cerulita se había esfumado como el gas de un pantano. La mayoría de la tripulación ya había huido, pero ellos no eran exmilitares con precio en la cabeza y una montaña de deudas de juego que hacer desaparecer. Este trabajo era mi única oportunidad de empezar de nuevo. Un chillido agudo rasgó la espesura de los árboles carnosos. No era una mosca navaja, era algo más grande, mucho más peligroso. No estábamos solos en estos pantanos, al menos no técnicamente. Los vigilantes, los humanoides reptilianos nativos, no eran conocidos por su amabilidad. Teníamos un tratado: mantente alejado de sus zonas sagradas, y ellos fingirían que no existíamos. Hasta ahora, eso había funcionado espectacularmente para ambos bandos. ¿Escuchaste eso, jefe? Álvaro mantuvo la voz baja, su mano apretando el rifle sónico. Toqué mi auricular. Comando, ¿recibes eso? Solo estática, respondió. Claro, no había señal en esta atmósfera densa, y el satélite de relevo que habíamos desplegado no estaría en rango hasta dentro de 2 horas. Estábamos solos. Son solo nervios, gruñí, sacando el mapa rudimentario que nos había dado la corporación. Nuestra zona aún quedaba a kilómetros de distancia. Esta cosa, fuera lo que fuese, no estaba en territorio de los vigilantes. Los chillidos se intensificaron, cada uno más cerca que el anterior. El dosel arbóreo se agitó, las ramas crujiendo bajo el peso de algo grande que forcejeaba entre la maleza. Álvaro cambió el rifle a modo aturdidor. Su zumbido bajó casi melódico comparado con el pánico que crecía en mi pecho. Había escuchado las historias en los planetas civilizados, usualmente de borrachos, en los bares de los puertos espaciales. Hablaban de megaflora, acechando, en el fango de cerulita, bestias que los vigilantes veneraban como semidioses. Siempre lo había tomado como delirios de hombres enloquecidos por el aislamiento. Ahora no estaba tan seguro. Los árboles se abrieron y la criatura irrumpió en escena. No era reptiliana, ni insectoide, ni nada que pudiera catalogar. Medía 12 metros de altura, con 4 patas de insecto terminadas en garras afiladas. Su torso parecía el de un simio jorobado, cubierto de pelaje áspero, y su cabeza bulbosa, con ojos enormes y una boca capaz de tragarse a Álvaro de un bocado. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera disparar, la bestia lanzó un rugido ensordecedor que hizo vibrar el fango bajo nuestros pies. Embistió. Álvaro gritó, un sonido agudo y breve, antes de desaparecer, arrancado del suelo por esas garras monstruosas. La criatura sacudió la cabeza, desprendiendo lo que quedaba de él, y luego volvió esos ojos vacíos y hambrientos hacia mí. El instinto de supervivencia anuló el sentido común. Apreté el gatillo. Fue como disparar un aturdidor a un tanque. Inútil. La criatura rugió de nuevo y cargó. Así que así terminaría todo. No en un campo de batalla, como alguna vez imaginé, sino en un pantano olvidado, en las entrañas de un monstruo. La adrenalina me inundó. Levanté el rifle y con su culata rompí el visor de mi respirador. El hedor me golpeó, una mezcla nauseabunda de podredumbre y azufre. Prefería ahogarme en el aire libre que morir tras un filtro. La criatura estaba casi sobre mí. Cerré los ojos. Una resistencia inútil ante lo inevitable. Entonces,
un nuevo sonido. El ritmo cortante de los motores de una nave de repulsión. Mis ojos se abrieron. Una nave de descenso negra se abalanzó desde lo alto, sus cañones brillando con un rojo furioso. Destellos cegadores atravesaron el aire, chamuscando a la criatura. Esta chilló de dolor, retorciéndose antes de colapsar con un estremecimiento, su cuerpo disolviéndose en el fango. Me quedé paralizado, mientras la nave descendía y su rampa se abría. En la entrada 3 figuras. No eran matones de la corporación, sino guerreros blindados con armas de energía elaboradas. ¿Habían cambiado de opinión los vigilantes? ¿Habían decidido eliminarnos de una vez? Pero entonces, la figura central avanzó hacia la luz tenue. Su armadura brillaba como obsidiana pulida, adornada con símbolos que no reconocía. Lo que parecía una espada colgaba de su cadera. Y su rostro, pómulos altos, mandíbula afilada como cristal. Sus ojos eran el centro de una tormenta, girando con un poder antinatural. No era un vigilante, era algo más antiguo. Habló, y no fue en el idioma de los vigilantes. Su voz profunda llevaba una autoridad que se sentía primordial, como si las palabras se hubieran grabado directamente en mi mente. Invaden tierra sagrada, forastero. ¿Sagrada? Escupí la palabra, amarga en mi lengua. Este planeta entero es una herida purulenta. Sus ojos, esos remolinos de tormenta, se clavaron en mí con una intensidad inquietante. Este pantano es el corazón de nuestro mundo. Lo que buscan no les pertenece. Señalé hacia los restos disueltos de la bestia. Díselo a tu querida mascota. Uno de los guerreros a su lado se tensó, la hostilidad irradiando de ellos. Me preparé, la adrenalina, dando paso a un miedo frío y enroscado, pero no me echaría atrás. El líder extendió una mano enguantada, un gesto que inexplicablemente detuvo a sus guerreros. No entienden. Nosotros no liberamos a esa abominación. Somos sus guardianes, sus cuidadores, así como somos los protectores de este planeta. Eso me desconcertó. ¿Guardianes? No conquistadores ni fanáticos, como había asumido. Nuestra intrusión en esta tierra sagrada fue accidental, dije, midiendo mis palabras. Somos mineros, buscamos cerulita. No sabíamos que este lugar tenía importancia. Cerulita inclinó la cabeza, un movimiento casi aviar. El metal de las estrellas. ¿Qué uso le dan, forasteros? Poder, respondí sin rodeos. Nuestra civilización depende de él. Sin este recurso, los viajes interestelares se detendrían. ¿Viajar a otros mundos?, murmuró, sin rastro de juicio en su tono, solo una curiosidad perturbadora. El hambre por huir de su propio hogar es curiosa. Una idea surgió en mí. Si no entendían el valor del recurso, tal vez había margen para negociar. Dime, comencé, si juramos evitar sus lugares sagrados, ¿nos permitirían extraer en el resto del planeta? El líder guardó silencio por un largo momento, su rostro en sombras, impenetrable. A lo lejos, el zumbido de las moscas navajas había regresado, un ruido enloquecedor contra el silencio tenso. Finalmente, asintió. Un acuerdo podría ser posible, pero la confianza no se gana fácilmente, forastero. No donde ustedes vienen. Se dio la vuelta, sus guerreros siguiéndole, y subió por la rampa. La escotilla se cerró con un silbido, y la nave de descenso despegó, desapareciendo con un rugido que dejó mis oídos zumbando. Me quedé allí, en el fango, empapado con los restos disueltos de la bestia, mirando al cielo hasta que la nave fue solo un punto en el horizonte. Mi trato con el diablo, al parecer, no había terminado. Solo se había vuelto mucho más complicado. Regresar al campamento fue una agonía. El fango se aferraba a mí, su hedor tan impregnado en el respirador que terminé por deshacerme de él a mitad del camino, y vomité el resto del trayecto con el sabor a bilis quemándome la garganta.
Cuando finalmente me arrastré al complejo, a medio construir, mi aspecto reflejaba mi miseria interior. Esperaba desprecio, quizás incluso un despido fulminante por no haber encontrado ni rastro de cerulita. En cambio, me encontré con un silencio tenso cargado de incomodidad. ¿Qué demonios fue eso, Vargas? El civil a cargo de la operación, un tipo enclenque, casi chilló la pregunta. «Nuestros nuevos mejores amigos», gruñí, arrastrando una silla hacia la consola de mando para descargar los registros de mi armadura. La imagen que apareció no era alentadora. Un pico masivo de energía justo donde me había topado con la bestia. ¿Y esos qué eran? ¿Guardianes? ¿Vigilantes? Santa madre de... Alguien juró desde el fondo de la habitación. Hiciste contacto. Reynolds, el civil, se ajustó los lentes en su nariz sudorosa. Los ojos desorbitados existen. Las leyendas nativas existen. Confirmado, asentí. Y no están contentos con que husmeemos por aquí. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Debemos informar a la corporación. Establecer comunicaciones, comenzó Reynolds, pero lo interrumpí. No, lo miré fijamente. Si informas esto, los ejecutivos enviarán naves de guerra. Nos borrarán del mapa antes de pestañear. Esto no es una guerra que podamos ganar. No contra lo que encontré ahí afuera. El silencio se hizo espeso, cargado de aprensión. Finalmente, uno de los mineros, un veterano llamado Bruno, habló. Tiene razón. Si la corporación manda a los pesados, esas cosas contraatacarán y quedaremos en el medio. Mantuve la mirada en Reynolds. Hice un trato allá afuera. Si nos mantenemos alejados de su territorio, podemos extraer en el resto del planeta. Ellos nos dejarán en paz. Reynolds palideció. ¿Bajo qué autoridad? Bajo la mía, espeté. Porque en este momento soy el único que sabe cómo mantenernos con vida en esta roca miserable. La discusión se prolongó, pero al final la pragmática desesperación ganó. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre una cuerda floja. Los mineros, incluido yo, nos aventuramos en zonas estrictamente delimitadas, con los sensores ajustados a cualquier anomalía. Encontramos algo de cerulita, no en abundancia, pero suficiente para mantener a Reynolds satisfecho. Aprendimos por ensayo y error. Las floraciones de hongos extrañas marcaban zonas peligrosas, y las neblinas arremolinadas significaban que los vigilantes podían estar cerca. La tregua tácita se mantuvo, pero la paz, al parecer, no estaba destinada a durar. Durante una incursión minera, un novato se puso nervioso y abrió fuego contra lo que creyó era una bestia del fango, escondida entre los arbustos. No lo era. El guerrero vigilante cayó sobre nosotros en un torbellino de acero y furia. Su espada de energía partió al novato por la mitad antes de que pudiéramos reaccionar. Luego desapareció tan rápido como había llegado, dejándonos parados sobre un compañero caído y la cruda realidad. Cualquier error nos costaría la vida. Esa noche, un viento hosco azotó las chozas prefabricadas del campamento. La rabia hervía en mis entrañas, un contrapunto amargo al miedo helado que me atenazaba. La muerte del novato pesaba sobre mí. Yo los había metido en este maldito trato, y ahora la sangre era el precio. Un golpe en la puerta interrumpió mi cavilación. Bruno, el minero curtido, estaba en el umbral. «No podemos quedarnos sentados esperando a que caiga el hacha», roncó. Traía varias bolsas voluminosas que dejó caer sobre mi escritorio. Hemos estado reuniendo suministros. La comprensión me golpeó. Habían pasado semanas desde el incidente. Los vigilantes no habían contraatacado a gran escala. Quizás, como dijeron, eran protectores, no conquistadores. O quizás solo esperaban el momento adecuado. Bruno, comencé las palabras atascándose en mi garganta. Él alzó una mano, silenciándome.
No quiero discursos ni disculpas, dijo con aspereza. Lo hecho, hecho está. Pero no vamos a quedarnos esperando a que decidan nuestro destino. Levantó una de las bolsas. Me tomó años de trueques y favores, pero conseguí equipo pesado, suficiente para enviar un mensaje que hasta esos guerreros de pacotilla entiendan. Dentro de la bolsa, cuidadosamente envueltos en material de embalaje, había explosivos mineros de alta potencia, del tipo usado para abrir vetas de mineral obstinadas. Pero en la cantidad correcta, colocados en el lugar adecuado, podrían derrumbar una pequeña montaña. ¿Una demostración de fuerza?, pregunté, entendiendo. Más bien una muestra de dientes. Bruno sonrió, una mueca desagradable. Estos pantaneros creen que son los únicos con poder. No han visto nada aún. El plan, tan temerario como era, tomó forma rápidamente. Volveríamos a la zona restringida. Encontraríamos un lugar lo suficientemente lejos de los yacimientos de cerulita, pero cerca de un sitio que los vigilantes consideraran importante. Una explosión masiva, orquestada, un estallido que rompiera el silencio del pantano. Una declaración. No estábamos desarmados, ni nos rendiríamos sin luchar. A la mañana siguiente, bajo el pretexto de una operación de reconocimiento, un pequeño grupo se escabulló del campamento principal. Éramos una cuadrilla desesperada, yo ansioso por desquitarme, Bruno, resentido por la muerte de su aprendiz, y 2 mineros más, movidos por el miedo y la rebeldía. Llegar a la zona tomó horas, con nuestro progreso constantemente monitoreado por cualquier señal de actividad de los vigilantes. Aquí, Bruno señaló un gran crecimiento fungal, lo suficientemente cerca para sacudir sus jaulas, pero no en una línea de energía importante. Comenzó a desempacar detonadores y a conectarlos en una matriz compleja. Esto no era fuerza bruta. Había un diseño cuidadoso. Bruno había pasado décadas demoliendo asteroides. Me di cuenta de que lo había subestimado, viéndolo solo como un superviviente terco en este infierno. Era un artista, y estos explosivos eran su obra maestra letal. El último detonador encajó en su lugar. «Hora de que nuestros amigos sepan que aún estamos aquí», dijo Bruno con satisfacción sombría. Los segundos pasaron con lentitud agonizante. Cada crujido de los árboles, cada chirrido de criaturas invisibles en la maleza, se amplificaba en mis oídos. Mis dedos se aferraron al rifle sónico, más por comodidad que por utilidad real. Si los vigilantes aparecían, estaríamos muertos antes de levantar una defensa. «Vendrán», murmuró Bruno, la mirada fija en el hongo donde estaban los explosivos. «Siempre lo hacen». Tenía razón. Un grito estridente, el mismo que había escuchado el día del ataque de la bestia, cortó el silencio. Pero esta vez no había ninguna criatura monstruosa a la vista. En su lugar, figuras oscuras, envueltas en su armadura, emergieron de la vegetación densa, con las armas listas. No una multitud, solo un pequeño grupo, tal vez una patrulla de exploración. Su líder, el de los ojos de tormenta, dio un paso al frente. ¿Se atreven a volver después de romper el pacto? La ira en su voz era controlada, medida, pero llevaba una promesa de violencia. Regresamos con un mensaje. Respondí forzando mi voz a mantenerse firme. Si quieren que respetemos su territorio, respeten nuestro derecho a sobrevivir. Hice un gesto hacia Bruno, que ya retrocedía. Ustedes atacaron primero. Derramaron nuestra sangre. El vigilante cambió su postura, la empuñadura intrincada de su espada de energía brillando con una luz ominosa. Fue solo una vida demasiado, grité, la frustración y el miedo desbordándose. Estamos hartos de vivir a su merced. Creen que son todopoderosos, sentados sobre su montaña de rocas sagradas, pero miren a su alrededor. Este planeta se pudre desde adentro. Y nosotros tenemos el poder de salvarlo o destruirlo. Bruno había alcanzado una distancia segura. Alzó una mano y me hizo un gesto. El espectáculo estaba por comenzar.
¿Nos amenazan? El líder vigilante habló en un tono peligrosamente bajo, sabiendo que están condenados de cualquier manera. Al menos así caeremos luchando, repliqué levantando el detonador. Vean esto. Un solo botón, y una buena parte de su preciado pantano salta por los aires. Aprendimos a jugar su juego, viejo. Por un momento tenso, sostuvo mi mirada. Vi la duda en sus ojos. No era tonto. Veía la verdad en mis palabras, la apuesta desesperada que estábamos haciendo. Entonces, el aire se rizó. Una figura se materializó detrás de él, otro vigilante más anciano. Le habló al líder en su lengua fluida, palabras que no entendí, pero cuyo tono era urgente. El líder hizo una mueca y bajó su espada brillante. Muy bien, escupió. Tendrán su tregua, pero si la rompen otra vez, no habrá misericordia. Se dio la vuelta y, con un gesto, su escuadrón desapareció, fundiéndose en las sombras. Bruno dejó escapar un suspiro áspero. Bueno, que me maldigan. Funcionó. Me desplomé en el suelo, el detonador aún en la mano, el corazón martilleándome el pecho. ¿Acabábamos de negociar nuestro regreso del borde del abismo? ¿O habíamos desencadenado algo mucho más peligroso? Solo el tiempo lo diría. El alivio me inundó como una ola, dejando atrás un agotamiento profundo. Lo habíamos logrado, contra todo pronóstico, contra toda razón. Bruno desactivó el detonador y comenzamos el largo camino de regreso, el silencio roto solo por el zumbido omnipresente de las moscas navajas. En el campamento nos recibieron con optimismo cauteloso y tensión nerviosa. Las noticias de nuestra misión casi suicida y la tregua precaria se habían esparcido como fuego. La muerte del novato aún pesaba, una mancha oscura en nuestra paz tentativa con los vigilantes. Los días se convirtieron en semanas. Nos mantuvimos en las zonas acordadas, cartografiando meticulosamente los yacimientos de cerulita. Los mineros trabajaban impulsados por el miedo a otro conflicto y la esperanza de escapar pronto de este lugar maldito. En cuanto a mí, me encontré inexplicablemente atraído hacia los bordes de las zonas prohibidas, quizás por curiosidad mórbida, o por un deseo de entender mejor a esos seres enigmáticos. Una tarde húmeda, mientras exploraba el perímetro, tropecé con algo que me heló la sangre, una estructura intrincada, semienterrada en el fango, hecha de un material que irradiaba una luz azul. Reconocí el símbolo tallado en su superficie, el mismo que brillaba en la empuñadura de la espada del líder vigilante. Esto no era una formación natural, era algo construido, algo poderoso. ¿Era esta la fuente de la cerulita? Y de ser así, ¿qué los detenía de reclamarla toda para sí mismos? La respuesta llegó antes de lo esperado. Un chillido ensordecedor, como el lamento de una banshee, atravesó el silencio. No era de los vigilantes ni de ninguna criatura que hubiera encontrado antes. Este sonido transmitía un terror primigenio, una desesperación cruda. Corrí de vuelta al campamento, la urgencia creciendo en mi pecho. Desde el bosque, los guerreros vigilantes no estaban solos, estaban luchando contra insectos gigantes e iridiscentes, monstruosidades de 6 patas que goteaban un fluido ácido. Sus espadas chocaban contra los exoesqueletos quitinosos con un crujido siniestro. Uno de los vigilantes cayó, empalado por una púa afilada. Los insectos, sus ojos brillando con una luz roja malevolente, parecían inagotables. El pánico se apoderó del campamento. Los mineros corrieron por sus armas. No había tiempo para negociaciones, para la frágil paz que habíamos construido. Esto era supervivencia, ahora, para ambos bandos. Agarré mi rifle sónico y me uní a la refriega. El zumbido familiar era un consuelo mísero contra la ferocidad de esas pesadillas insectoides. La batalla fue un caos de carnicería. El suelo del pantano se volvió resbaladizo, con fluido y sangre. Mi rifle se sobrecalentó, inútil, y cambié a mi pistola,
un arma insignificante contra semejantes enemigos. Entonces, un destello azul cruzó el campo de batalla. El líder vigilante, sus ojos ardiendo con un poder sobrenatural, liberó una onda de energía que incineró un grupo de los insectos. Sus chillidos se intensificaron, una cacofonía ensordecedora. Era como si sintieran un cambio, un desequilibrio en la lucha. Uno por uno, retrocedieron, desapareciendo en la espesura con una agilidad sorprendente para su tamaño. La batalla había terminado. El silencio era denso, cargado con el hedor de carne quemada y desesperación. Habíamos ganado, pero a un costo terrible. Varios mineros yacían muertos, sus cuerpos destrozados más allá del reconocimiento. Los vigilantes sobrevivientes contemplaron la devastación, sus rostros sombríos, sus ojos de tormenta reflejando una lucha interna. Su líder, su armadura salpicada de fluido y manchada de carmesí, se acercó a mí. Estas bestias, habló, su voz ronca, son atraídas por el núcleo, buscan consumirlo, destruir el equilibrio. El núcleo. Mi mente retrocedió a la estructura enterrada que había encontrado. ¿Esa cosa al borde de la zona? Asintió, grave. El corazón de este mundo. Su fuerza vital. Estas criaturas son una plaga, un enemigo antiguo, atraído por su poder. La cerulita. La razón por la que estábamos aquí. El combustible de nuestra civilización. No era solo un recurso valioso. Era un objetivo para una fuerza destructiva. El líder vigilante, su rostro marcado por una fatiga que trascendía la batalla reciente, confirmó mi sospecha. Estos escarabajos del abismo, dijo, su voz áspera, son atraídos por el poder del núcleo. Buscan consumirlo, interrumpir su flujo natural. ¿Es por eso que no han reclamado toda la cerulita para ustedes? Pregunté. ¿Para proteger el núcleo? Inclinó la cabeza, un gesto que empezaba a entender como resignación cansada. Somos vigilantes, mantenemos el equilibrio. Los escarabajos son una fuerza de destrucción. Sin control, devorarían el núcleo, sumiendo este mundo en la oscuridad. El silencio que siguió fue denso, lleno de preguntas no dichas. Los mineros, conmocionados pero vivos, se agruparon, aferrándose a sus armas. ¿Y ahora qué? Finalmente pregunté, dando voz a la pregunta de todos. No podemos quedarnos aquí, mientras esas cosas siguen atacando, y ustedes no pueden esperar que luchemos sus batallas para siempre. El líder vigilante me miró, sus ojos de tormenta fijos en los míos por un largo momento. Ustedes no son de aquí, dijo al fin. Su tecnología es rudimentaria comparada con la nuestra, pero quizás su voz tenía un dejo de desesperación. Un plan se formó en mi mente, arriesgado, audaz. Tenemos naves, dije, mi voz ganando fuerza. Sistemas de comunicación avanzados. Podemos enviar un mensaje, pedir ayuda desde fuera. ¿Qué clase de ayuda? La clase que trae armas. Estos escarabajos no resistirán el fuego pesado. La clase que entiende la amenaza que representan, no solo para este planeta, sino para otros. Era una apuesta. Traer otra fuerza desconocida, otro grupo buscando explotar los recursos de este mundo. Pero en este punto, ¿qué otra opción teníamos? El silencio del líder vigilante se prolongó. Finalmente habló, con un tono de resignación. Muy bien, pero sepan esto. Su mirada se encontró con la mía, intensa e inquebrantable. No toleraremos la explotación. Este mundo está bajo nuestra protección. Lucharemos junto a ustedes, o contra ustedes, dependiendo de sus intenciones. La noticia de mi decisión dividió el campamento. Algunos mineros, cansados y temerosos de las constantes batallas, lo vieron como un boleto de salida. Otros, como Bruno, lo vieron como una posible trampa, la llegada de una nueva amenaza. El debate se interrumpió con el informe de un grupo de exploración. Más escarabajos,
esta vez en mayor número, avanzando hacia el núcleo. El tiempo se agotaba. Activé la baliza de emergencia en nuestro centro de comunicaciones. Un mensaje codificado, una súplica desesperada de ayuda, se lanzó al vacío del espacio, llevando el destino de este mundo y el peso de un futuro incierto. Ahora solo podíamos esperar y rezar. Que la respuesta que llegara no fuera otra ola de destrucción disfrazada de salvación. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de ansiosa anticipación. La tensión recorría el campamento como electricidad estática. Racionamos suministros, reparamos equipos dañados y entrenamos bajo la atenta mirada de los guerreros vigilantes. Cada crujido en la maleza, cada zumbido de moscas navajas, hacía saltar los nervios. Los escarabajos no habían regresado, pero el silencio resultaba tan ominoso como sus chillidos. Bruno refunfuñaba sobre confiar en buitres espaciales y vigilaba con recelo a los vigilantes, sospechoso de su repentina alianza. Las tardes transcurrían alrededor de fogatas, con historias sombrías y whisky como anestésico temporal. Un día, cuando el sol opresivo comenzaba su descenso, un temblor sacudió el suelo. Un retumbo profundo que vibraba en los huesos. Las cabezas se alzaron al unísono hacia el cielo. Un punto, un solo punto que crecía rápidamente, apareció en la distancia. No era el perfil de los transportes de la corporación, era algo distinto. La nave descendió con un rugido ensordecedor, aterrizó con un estremecimiento en un claro recién abierto en el pantano, escupiendo lodo y fluido viscoso. Una escotilla se abrió con un silbido y una figura emergió, alta, envuelta en una armadura metálica oscura que brillaba bajo la luz agonizante. Su rostro, oculto tras un casco sin rasgos, no mostraba calor ni compasión. Escaneó la escena con ojos fríos y calculadores. «Ustedes enviaron la señal de auxilio», declaró, su voz sintética, carente de emoción humana. «Sí», dije, adelantándome, el peso de la responsabilidad aplastándome. «Necesitamos ayuda». Esas criaturas, los escarabajos, me interrumpió con un gesto. «Conocemos su amenaza, por eso estamos aquí». Señaló hacia los vigilantes, que permanecían detrás de mí, sus rostros como máscaras estoicas. «Ellos son los protectores de este mundo», expliqué, «y comparten nuestro enemigo». El recién llegado consideró esto por un instante. Algo que podría haber sido sorpresa cruzó su rostro oculto. «Una confluencia interesante. Muy bien, asistiremos en esta defensa». Caminó hacia un dispositivo en su brazo y lo activó. Un despliegue holográfico surgió, mostrando una compleja red de líneas que se entrecruzaban sobre el pantano, convergiendo en el núcleo enterrado. «Estableceremos un perímetro táctico», anunció. «Cualquier incursión será respondida con fuerza». «¿Y después de la batalla?», me arriesgué a preguntar. «¿Qué pasará con este mundo? ¿Con la cerulita?». Se volvió hacia mí, su mirada gélida. «Eso», dijo, está por determinarse. No supe si era una amenaza o una promesa, pero una cosa era clara. La ayuda había llegado. ¿A qué costo? Los guerreros alienígenas desembarcaron de su nave, sus rostros tan inexpresivos como los de su líder. No pude evitar preguntarme si acabábamos de cambiar un monstruo por otro. Los recién llegados trabajaron con eficiencia despiadada. Hablaban en una lengua cortante, sus voces sin inflexiones, pero llenas de propósito. En horas, campos de energía surgieron del pantano, formando una red luminosa que irradiaba desde el núcleo. Bruno observó el espectáculo con una mezcla de asombro y desconfianza. «Estos tipos no juegan, ¿eh?», murmuró. La chispa habitual de sus ojos apagada. «No», respondí con el corazón pesado. «No juegan». Los vigilantes permanecieron como observadores, sus propias armas poderosas aún listas.
Su líder a menudo buscaba mi compañía, sus ojos de tormenta llenos de preguntas que no podía responder. ¿Quiénes eran estos recién llegados? ¿A quién servían? ¿Qué destino esperaba a su mundo? La respuesta llegó antes de lo esperado. Una oleada de escarabajos, más numerosa y feroz que cualquier otra vista antes, surgió del pantano. Se estrellaron contra el campo de energía, sus cuerpos estallando en chorros de ácido. Pero por cada uno que caía, 2 más tomaban su lugar. El comandante alienígena observó el ataque desde su puesto de mando, impasible. «Mantengan el perímetro», ordenó. «Déjenlos desgastarse». Y desgastarse lo hicieron. El campo crepitó, amenazando con sobrecargarse, pero aguantó. El suelo pronto se cubrió de cadáveres quitinosos, sus ojos rojos, apagándose, pero parecían interminables. Entonces ocurrió una grieta, una ruptura en la red, justo más allá del campamento. Un escarabajo más grande y fuerte que los demás irrumpió. Su cuerpo segmentado brillaba con malevolencia. Cargó directamente hacia nosotros, sus mandíbulas chasqueando con hambre voraz. El caos estalló, los mineros gritaron y se dispersaron. Sus rifles sónicos resultaron inútiles. El escarabajo se acercó, su hedor ácido llenando el aire. Justo cuando la esperanza parecía perdida, un movimiento borroso interceptó a la criatura. El líder vigilante, su espada llameante, se enfrentó al escarabajo con un rugido. Los dos chocaron en un torbellino de acero y fluido corrosivo. Era un guerrero nato, sus movimientos perfeccionados durante siglos, pero el escarabajo poseía una fuerza bruta y desesperada. El vigilante esquivó una garra, pero una segunda lo alcanzó. Gritó de dolor, su armadura chamuscada donde el ácido había hecho contacto. Aún así siguió luchando, cada golpe imbuido de una furia fría y protectora. Bruno, nunca uno para quedarse atrás, levantó uno de los explosivos mineros, suficiente para reventar un asteroide pequeño, y cargó hacia adelante, profiriendo maldiciones. Con un movimiento experto, lo arrojó directamente en las fauces abiertas del escarabajo. La explosión sacudió el pantano, lloviendo restos quitinosos y fluido fétido. Silencio. Luego, vítores roncos. El líder vigilante se desplomó, su respiración entrecortada. Bruno se arrodilló a su lado, ofreciéndole un frasco de licor áspero. El comandante alienígena se acercó al cráter donde el escarabajo había perecido. Estudió los restos, su visor reflejando la luz tenue. «Criaturas resistentes», comentó, su voz aún sin emoción. «Regresarán, requeriremos ajustes». Se volvió y se marchó, dejándome mirando al líder vigilante y a Bruno, unidos en un compañerismo improbable, un vínculo forjado en sangre y sacrificio, que trascendía lenguaje, especie y motivos. Los años pasaron. Los alienígenas se quedaron, su nave brillante convertida en un elemento permanente del paisaje. Construyeron puestos avanzados y dirigieron programas de investigación. Los vigilantes, siempre vigilantes, patrullaban el pantano. Sus números habían disminuido, las pérdidas acumuladas en la guerra interminable contra los escarabajos, pero su determinación permanecía inquebrantable. Su líder, ahora marcado por cicatrices y más anciano, aún me miraba con la misma firmeza inquebrantable. Se había convertido en un consejero inesperado, su comprensión de los flujos energéticos del planeta crucial en la batalla. Bruno y yo, curtidos y endurecidos, dirigíamos la operación minera con un respeto a regañadientes hacia los alienígenas y una desconfianza profundamente arraigada. La cerulita fluía, un suministro constante que alimentaba naves que ahora llevaban tanto nuestro logo como el de ellos. Una tregua incómoda plasmada en metal frío. Nuestro campamento se había convertido en un microcosmos extraño de este mundo improbable. Humanos, alienígenas y vigilantes, coexistiendo en un equilibrio frágil. Algunas noches, los cantos inquietantes de los alienígenas se mezclaban con las canciones ruidosas de los mineros y los lamentos bajos de criaturas
que nunca me atreví a buscar. Un amanecer, cuando los primeros rayos de luz atravesaron la niebla, me encontré al borde de la zona prohibida. Los campos de energía estaban en silencio. No había escarabajos, ni defensas crepitantes contra la horda monstruosa. Entonces, el suelo tembló. La estructura enterrada, que había descubierto años atrás, emergió del fango, brillando más intensamente que nunca. Palpitaba con una energía nueva, enviando ondas de luz azul a través del pantano, haciendo vibrar el aire mismo. El líder vigilante apareció a mi lado, un espectro en la luz del amanecer. «El núcleo», susurró, su voz mezclando asombro y temor. «Está cambiando». Desde el puesto alienígena, figuras emergieron, atraídas por la energía extraordinaria. Su comandante se acercó, finalmente sin casco, su rostro pálido e inquietantemente humano. «Está evolucionando», murmuró, su compostura de acero resquebrajándose. «El núcleo se está desestabilizando». El pantano, usualmente lleno de vida oculta, cayó en silencio. Hasta las moscas navajas detuvieron sus alas. Un mudo opresivo descendió, como si el planeta mismo contuviera la respiración. El núcleo pulsó una última vez, su luz cegadora, y luego, nada. Se apagó. Su firma energética desapareció. El silencio fue ensordecedor. ¿Habían ganado los escarabajos al fin? ¿Era este el final? De pronto, una única chispa azul brilló en las profundidades de la estructura. Creció, lenta, tentativamente, como una llama reavivándose en un fuego moribundo. La luz regresó, no cegadora, pero constante, rítmica. El líder vigilante exhaló, largo y profundo. «Equilibrio», susurró. «Un nuevo equilibrio». Los alienígenas bajaron sus armas. Su comandante contempló el núcleo con una expresión inescrutable. Bruno me dio una palmada en la espalda, soltando una risa áspera. «Bueno, que me maldigan», dijo. «Parece que seguimos en el negocio. El pantano de cerulita no sanó. Nunca lo haría. Seguiría siendo un campo de batalla, un lugar de cicatrices y alianzas frágiles. Quizás este no era un lugar que alguien elegiría como hogar, pero era nuestro hogar. Habíamos luchado por él, sangrado por él, forjado lazos más fuertes que la cerulita. Y al final, quizás esa era la verdadera victoria. Un entendimiento compartido de que en este lugar duro e implacable, la supervivencia no era solo cuestión de fuerza, sino de la voluntad inquebrantable, de adaptarse y persistir, sin importar las probabilidades.